Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Rodríguez, oncólogo clínico del Instituto Alexander Fleming, y ahora tenemos la oportunidad de dar esta charla de epigenética y cáncer. Dentro de los Hallmarks of Cancer, para entrarnos en tema de estos 14, se incluye la reprogramación del programa epigenético. Epigenética, como término, significa el control de la expresión de genes en el tiempo correcto, en el lugar correcto y en las cantidades correctas. En todo este proceso se involucra un gran listado de proteínas que intervienen en la expresión del gen correcto determinado. En todo eso hay un programa coordinado en donde interviene el empaquetamiento de la proteína, la metilación del ADN, las histonas, los factores de transcripción y más de 700 proteínas que se involucran en todo este programa. La epigenética a nivel fisiológico, como conocen ustedes, que parte de la regulación de la expresión genética va a determinar la diferenciación celular. Esto puede irse modificando en las distintas etapas del desarrollo, activando o silenciando mecanismos que van a depender de factores de exposición como es la actividad física, la dieta, el envejecimiento y el medio ambiente. Y claro están los estados patológicos como es el paso de una célula sana al cáncer, que esto ocurre mediante la acumulación de alteraciones que involucran la disregulación epigenética en todas y cada una de estos pasos que tienen que ver con la señalización proliferativa persistente, resistencia a la muerte celular, evasión de supresión del crecimiento, inmortalidad replicativa, respuesta inflamatoria, disregulación del metabolismo energético, inestabilidad genómica, alteración de la angiogénesis y activación de la invasión y metástasis. Así, entonces, en estos 7 hallmarks están involucrados de manera intercomunicativa el empaquetamiento del ADN, la organización o disorganización de la cromatina, la alteración del nucleosoma, la alteración de las histonas y la metilación aberrante del ADN. No quiero dejar de nombrar que existe un perfil de expresión génica que está determinado del tejido de origen. Así, en la mayoría de los cánceres de origen desconocido, se dice que se conserva su perfil de expresión génica similar a su tejido de origen. Y este se vio por primera vez en la leucemia amiloide aguda. Quiero diferenciar dos términos. Uno es el perfil de expresión génica, que hace referencia a detectar patrones de expresión génica exclusivos del tejido de origen, distinto del perfil de mutación molecular, que es lo que nosotros utilizamos para detectar oncogenes u otras alteraciones moleculares accionables. Existen publicaciones en donde determinados paneles epigenéticos se pueden usar para definir en cáncer de origen desconocido cuál es el tejido de origen y así acertar más precisamente al diagnóstico y la terapéutica de acuerdo al tumor primario. Y acá podemos ver las diferencias en supervivencia cuando se trata con fármacos específicos del tumor primario a un tratamiento empírico, donde hemos visto en otras publicaciones previas a esta que no hay ningún cambio. Acá vemos que hay una mejoría en la supervivencia. Hablábamos de que cerca de 700 proteínas están involucradas en todos estos cambios del programa epigenético, de las cuales alrededor de 560 afectan a la modificación de las histonas, alrededor de 100 afectan la remodelación de la cromatina y alrededor de 30 afectan la metilación del ADN. Como background, nosotros tenemos que en el núcleo está todo el ADN empaquetado en cromosomas, ¿sí? Partiendo de la unidad del nucleosoma, eh, compuesto por distintas histonas que pueden llegar a sufrir ciertas modificaciones que ya vienen dadas o que se pueden adquirir por alteraciones del medio ambiente, como son la acetilación, la metilación, la fosforilación y la ubiquitinización en su mayoría. Pero además, todo el control transcripcional no solamente viene dado por estas modificaciones en radicales de las histonas, sino también por la metilación del ADN, la remodelación del propio nucleosoma y las modificaciones post-transcripcionales
del RNA no codificante. Esta gran proteína de histonas conforma una familia bien conocida que tiene más de 50 variantes en el core, en la estructura, y tienen funciones específicas, funciones que vienen dadas y funciones que se pueden adquirir de manera post-transcripcional, alterando así la expresión de genes. ¿Sí? Todo esto debido a las modificaciones que se pueden generar con ciertas enzimas. Y existe un histona code, que es la manera como la nomenclatura que nosotros utilizamos para definir la función de una histona de acuerdo a la modificación que se le generó. Así, en los primeros dos dígitos está el número de la histona, el aminoácido que sufrió la modificación, el tipo de modificación, y en sí, de acuerdo a esta nomenclatura, podemos definir que tiene una activación con fines de activación de genes o con represión de genes. Entonces, la epigenética no solamente involucra la modificación de histonas, sino eh, también la metilación del ADN y la regulación post-transcripcional con RNA no codificante. En las histonas, debido a estas alteraciones que pueden sufrir, se puede generar debilitamiento de la interacción de las histonas con el ADN para aumentar la accesibilidad de la cromatina. La metilación del ADN, que es generada por metiltransferasas que metilan islas CPG, que sabemos que son sectores que están cerca de los sitios de inicio de la transcripción, donde están los promotores, y la actividad de estas enzimas en esta situación es inhibir la expresión génica al impedir la unión del factor de transcripción con el ADN. Y de manera post-transcripcional, el RNA no codificante también puede llegar a generar alteraciones que regulan la expresión génica. En cuanto a la metilación del ADN, como nombramos previamente, teniendo en cuenta ciertos sectores que llamamos islas CPG, donde dependiendo de su concentración y la metilación establecida, pueden generar o no transcripción. En estos sectores se ubican los promotores y generalmente es el inicio de la transcripción. ¿Qué es lo que generan estas enzimas metiltransferasas? La adición de un grupo metilo en el carbono 5 en anillos de citosina de las islas CPG, generando 5-metil citosina. Las enzimas que generan esto se pueden dividir en dos grupos. Las tipo 1, que son los que mantienen los patrones de metilación existentes y fisiológicos para que se transcriban determinados genes y se repriman otros. Y las metiltransferasas tipo 3A y 3B, que son metiltransferasas de novo que se adquieren frente a la exposición de determinados agentes del medio ambiente. La 5-metilcitosina lo que hace es reclutar proteínas inhibiendo la afinidad de los factores de transcripción al ADN. Y a modo de ejemplo, podemos ver que la hipermetilación del promotor de las islas CPG puede afectar la transcripción de genes supresores de tumores. Y la hipometilación de manera global en el ADN puede llegar a conducir a inestabilidad genómica. En este gráfico podemos ver el ejemplo de una isla CPG no metilada con el resultado final de transcripción activa, y abajo isla CPG hipermetilada con el resultado final de transcripción anulada. Así como existen enzimas que van a afectar la unión de los factores de transcripción al ADN, como son las ADN metiltransferasas, existen también enzimas que van a retirar la metilación, dejando libre al ADN, es decir, generando demetilación, como la metilcitosina dioxigenasas. De esta forma, se coordina la transcripción o represión de genes. Las modificaciones de histonas también son llevadas a cabo mediante distintas enzimas, y las mismas histonas pueden sufrir metilación mediante las histonas metiltransferasas, que generalmente depende de ciertas modificaciones ya presentes en el core de la histona, acetilación mediante las histonas acetiltransferasas,
que son alrededor de 20 distribuidas en 5 familias, y a la inversa, la deacetilación por las histonas deacetilasas, que son 4, y por lo general este tipo de actividad lo que hace es alterar la carga de la histona para permitir o no la unión a otras proteínas y al mismo ADN. Y finalmente la fosforilación mediante quinasas y fosfatasas, que puede llevar a la remoción de la histonia y su ubiquitinización. Todo esto, en definitiva, va a afectar la transcripción, puede generar el silenciamiento de genes, promover o no la continuación del ciclo celular, promover la diferenciación celular y la replicación. Como nomenclatura existen distintos tipos de modificadores epigenéticos, los writers, que catalizan la adición de grupos químicos al ADN o a las colas de las histonas, los reader domains, que son proteínas efectoras que identifican y son reclutadas eh, para modificaciones de histonas particulares, y los erasers, que modifican la expresión génica eliminando las alteraciones que se habían generado en las histonas o en el ADN. Pero no solamente en la actualidad existen estas 3 tipos de modificaciones, sino que se agregan 2 más, que son los movers, que en definitiva van a remover todo el grupo de histonas para que se lleve a cabo la transcripción, los shapers, que van a configurar de vuelta este agregado de proteínas histonas en el ADN. Existen distintas proteínas que van a intervenir en todo este tipo de modificaciones. Como ustedes saben, alrededor de 700 proteínas están involucradas, dentro de las cuales a nivel del cáncer existen distintas que pueden ser relevantes. Dentro de los writers, quiero que recuerden la es ZH2 y la ZD2, que las vamos a escuchar de forma muy frecuente, nombradas en distintos tipos de cáncer. Dentro de los eraser, vamos a recordar la IDH1 y 2 principalmente, y la LCD1. Dentro de los readers, donde se encuentran este grupo de proteínas del bromodominio, que vamos a ver más adelante, que conforman en sí la proteína BET. Dentro de los movers, el grupo de proteínas SWI, SNF y la SERMAT-C y ARID, como ustedes habrán escuchado nombrar en tumores digestivos y en tumores ginecológicos. Y dentro de los shapers, la histona 3, que no vamos a desarrollarla, pero es muy nombrada y hace parte de la fisiopatología del tumor de células gigantes. Entonces, para que la cromatina esté cerrada o abierta y se lleve a cabo la transcripción, va a sufrir ciertas modificaciones post-transcripcionales que afectan las histonas y el ADN. Entonces, los writers y los erasers en este tipo de situación, para que se empaquete la cromatina y no se lleve a cabo la transcripción o se repriman la transcripción de genes, van a actuar las metiltransferasas, las histonas de acetilasas y las demetilasas. Por el contrario, para que se abra la cromatina y se lleve a cabo la síntesis de ADN, van a actuar un grupo de writers y un grupo de erasers, como es la histona acetilasas y las demetilasas. Y también el grupo de proteínas que identifican y llevan a cabo modificaciones post-transcripcionales, como es el caso de los readers, y está este grupo de SWI, SNF y el grupo BET, como había nombrado previamente. Una manera simple de ver esto es la acetilación. Cuando está presente, va a promover la transcripción de genes. Cuando ocurre deacetilación, se va a reprimir la expresión de genes. Para hablar de la metilación del ADN en sí, la mutación de estas proteínas está asociada con la represión de genes y alteración de la diferenciación celular. Cuando hablamos de algunos writers en modificaciones de histonas, decíamos de recordar el EZH2, que específicamente lo que hace es una metilación de la lisina 27 en la histona 3, y esto lo que genera es ganancia de función cuando existe esta mutación. EZH1 y H2 hacen parte de un complejo proteínico
que regula la transcripción mediante interacción con las histonas, llevando a la ubiquitinización o deubiquitinización y promoción de la transcripción o no. De forma canónica, este grupo de proteínas lo que genera es empaquetamiento del ADN y detenimiento de la transcripción. Y cuando ocurre una mutación no específicamente de este tipo de proteínas, sino de otras que vamos a ver que se interrelacionan con estas en la transcripción, lo que conlleva es a que EZ2 tenga una actividad de ganancia de función y promueva la transcripción. Este es el grupo de proteínas que se interrelacionan con este complejo de transcripción del ADN, que es la SW y SNF, dentro de las cuales está el SMARCA, que comúnmente lo hemos visto en la etiopatogenia del cáncer de colon y en la generación de pólipos a tumores de colon. Y como pueden ver acá, esta alteración o mutaciones en este complejo es muy frecuente dentro de distintos tumores, dentro de los cuales vamos a nombrar uno que tiene terapia dirigida, que es el sarcoma epitelioide, en donde más de un 90% puede estar presente esta mutación. Nosotros en la práctica clínica detectamos esta alteración mediante inmunistoquímica con el déficit de INI1, que en definitiva va a codificar, es la proteína que se codifica por el gen supresor de tumores SMARCA. Entonces, cuando ocurre una alteración en este gen SMARC, lo que ocurre es que este grupo de proteínas no van a llevar a la transcripción del ADN y por lo tanto se activa la vía no canónica EZH2. Si nosotros tuviésemos inhibidores de EZH2, pues la regulación de la transcripción, la promoción de la transcripción se mantiene y así la diferenciación celular. Hay un inhibidor ya descrito en el sarcoma epitelioide que es el tazemetostat, en donde a través de un fase 2 le llevó la aprobación por la EMA, generando estabilidad de la enfermedad, baja toxicidad y algunas tasas de respuesta prometedoras. Hay distintos inhibidores de Z2 descritos en la bibliografía, dentro de los cuales el más conocido en tumores sólidos es el tazemetostat. Las histonas de acetilasas, como son conocidas los erasers, eh, lo que generan cuando están activas es una función de represión de la transcripción, generando alteración de la diferenciación celular. Mediante distintos inhibidores de las histonas de acetilasas, podemos generar todo lo contrario, que no haya represión, sino cromatina abierta e inducir la expresión génica. Uno de los ejemplos es el LSD1, la histona lisina específica de metilasa, en donde por lo general cuando funciona de manera fisiológica hay una transcripción mantenida y una apertura de la cromatina. Cuando esta está mutada, todo lo contrario, se inhibe la transcripción, probablemente de genes supresores de tumores, y se está desarrollando un inhibidor de la misma para evitar esta inhibición de la transcripción y que se mantenga el programa de activación de la diferenciación. La IDH, esta proteína muy conocida en el ciclo de Krebs, que es la deoxigenasa, la isocitrato desoxigenasa, que sabemos que eh, lo que va a hacer es actuar sobre distintas proteínas en el ciclo de Krebs y cuando está alterada pueden acumularse este tipo de proteínas y esta acumulación genera una desregulación metabólica. Cuando fisiológicamente funciona de manera normal, promueve la transcripción con el mantenimiento del metabolismo celular. Cuando esta está mutada y se acumulan metabolitos que no son metabolizados por esta enzima, lo que ocurre es una alteración de la metilación de las histonas inhibiendo la transcripción. Y como ustedes conocen, hay distintos inhibidores de la IDH que lo que conllevan
es a evitar que se acumulen estos metabolitos y se mantenga la transcripción. Dentro de los readers están las proteínas del bromodominio. Entonces, decíamos que los readers identifican y reclutan otro tipo de proteínas. ¿En donde? En un sitio al cual llamamos bromodominio, donde hay marcas de acetilación. Este grupo de proteínas, conocidas como BET, o de las cuales la más conocida es BRD4, se asocian con cánceres de la línea media o de tipo NUT, y estos cánceres son tumores germinales cuando hay alteración del isocromosoma. Se han descrito distintos inhibidores de esta proteína BRD41 que pueden inhibir la formación de tumores de línea media en los pacientes que tienen alteración del isocromosoma. Dentro de los movers, la remoción del grupo de proteínas, estaba el complejo que habíamos nombrado previamente, SWI-SNF, dentro de los cuales participa la proteína SMART. No quería dejar de nombrar las proteínas ARID 1A y 1B, que están sobreexpresadas en los tumores de ovario en su mayor frecuencia y mutadas en otros tumores como son vejiga y mama. Así, entonces, tenemos distintas proteínas que intervienen en las modificaciones tanto de la unión al ADN como de las histonas y pueden alterar la expresión de genes. Ahora bien, vamos a ver cómo los RNA no codificantes pueden llegar a generar alteraciones tanto en el splicing, en la adición, en la estabilidad del ARN, mensajero en este caso, y así alterar la traducción. La modificación por ARN no codificante, sabemos que parte de ARN que no codifica para proteínas funcionantes, este por lo general ocupa el 70% del genoma humano y puede llegar a controlar la expresión génica mediante regulación de la transcripción o modificaciones post-transcripcionales. Existen dos tipos de ARN no codificante, de acuerdo a su longitud. Puede ser ARN no codificante largo, que está conformado por más de 200 nucleótidos, y lo que puede llegar a generar es una expresión aberrante de genes, los microRN, conformado por más de 20 nucleótidos, que por lo general proviene en un 50% de regiones cromosómicas propensas a cambios estructurales, y lo que pueden llegar a generar son expresión de genes disregulados. El ARN no codificante va a actuar no solamente a nivel epigenético y puede cumplir un rol fundamental en la patogénesis del cáncer, sino también puede afectar el microambiente tumoral. Acá en este gráfico pueden ver cómo el microARN puede ser parte de este complejo proteico que va a intervenir en la traducción de las proteínas, generando degradación del ARN mensajero o afectaciones transduccionales, generando represión traduccional. Y acá el ARN no codificante de cadena larga, que no solamente va a afectar la traducción, sino que también puede afectar el splicing a nivel de la transcripción, y los dos, tanto el microARN y el ARN de cadena larga, pueden ser exportados de manera de vesículas y actuar a nivel celular de manera parácrina. A modo de conclusión, podemos decir que la regulación de la expresión génica se da mediante alteración del ADN, mediante metilación, que puede ser hipermetilación o hipometilación, afectando respectivamente genes supresores de tumores y oncogenes, que la hipometilación puede ser de manera global, generando inestabilidad genómica, y todas estas alteraciones, en definitiva, promover a la célula neoplásica. No solamente afectar la metilación del ADN, como dijimos previamente, sino mediante modificaciones de histonas
de forma aberrante y mediante modificaciones post-transduccionales del RNA no codificante. De esta manera, las células normales pueden llegar a tener un programa epigenético que conlleve a una célula tumoral. Así se han desarrollado inhibidores eh, dirigidos a todo este grupo de proteínas que estuvimos nombrando, específicamente enzimas que intervienen con la unión de las histonas y del ADN. Todos estos fármacos que han sido desarrollados actualmente, muchos de ellos han pasado la fase preclínica y muy pocos llegaron a fases 2 o 3, dentro de los cuales los inhibidores de la DNA metiltransferasa y de la histonada acetilasa han llegado a la aprobación por la FDA. Todos estos son los fármacos inhibidores de estas enzimas que están en desarrollo y estos son los fármacos aprobados por la FDA, dentro de los cuales vemos que en su gran mayoría son para neoplasias hematológicas. Bien, este cambio en el programa epigenético no solamente afecta a la célula tumoral, sino a todo el microambiente tumoral y al sistema inmune. De esto parte el nuevo concepto de las combinaciones de tratamientos dirigidos a estas enzimas de cambios epigenéticos, junto con quimioterapia, generando resensibilización del efecto de la quimioterapia, con la inmunoterapia, estimulando el sistema inmune, y con terapias dirigidas, generando mayor inducción de apoptosis a la célula neoplásica y suprimiendo la transición epitelio-mesénquico. Como conclusiones, podemos decir el programa epigenético y cáncer que se trata de una homeostasis y mantenimiento de la expresión génica que tiene una influencia en la impronta genómica y de forma práctica en los tumores de origen desconocido, que puede llegar a generar el silenciamiento de elementos repetitivos del ADN y su alteración, conferir características que van a llevar al cáncer, que fundamentalmente da accesibilidad y dinámica de la cromatina y que es eh, uno de los tópicos en donde los tratamientos target tienen una función, y lo que es más prometedor es las combinaciones terapéuticas que esto puede generar. Muchas gracias.